Damos gracias a Dios por tener una oportunidad más de acercarnos a la palabra de Dios, de abrirla y de permitir que el Espíritu Santo nos enseñe, nos cambie, no solo nos informe, sino la palabra de Dios, a diferencia de cualquier libro, porque hay libros bonitos y hay libros también escritos que producen lágrimas. Hay poemas que son tan dulces o tan tiernos que tocan las fibras del corazón, pero es algo momentáneo. Cuando la palabra de Dios toca el corazón, puede ser como una espada que penetra hasta partir el alma, el espíritu, y que edifica nuestras vidas para la eternidad. Entonces, hoy vamos a hablar, el tema que tenemos es la hambruna de 3 años. Hay un pasaje, ahorita lo vamos a leer, donde el pueblo de Israel vivió una hambruna. Hambruna quiere decir una crisis. Es decir, si pasó un tiempo de hambre, es leve, pero si dice hambruna, es porque fue algo muy serio, y eso duró 3 años. Eso me hace a mí reflexionar, y es algo que quisiera compartir antes, estas preguntas. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Yo me pregunto, ¿por qué algunos problemas pueden tardar tanto tiempo en resolverse? ¿Por qué? ¿Por qué algunas situaciones se postergan en la vida, se vuelven tan difíciles y en algunos casos no se resuelven? Han habido problemas de nivel familiar donde las familias heredan un estilo de vida que se transmite por generaciones, de conflictos, de pleitos, de violencia, de abuso, y se dan por generaciones. Mencionando también el alcoholismo, que es una de las cosas que mucho afecta a nuestro país. Y me hago otra pregunta: ¿por qué algunos problemas pueden ser como pantanos que no nos dejan avanzar? ¿O por qué pueden ser como paredes que no nos permiten de ninguna manera agarrar el camino que el Señor quiere para nosotros? Entonces vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas, pero antes quisiera, si no les parece, disculpen, pero considero necesario hacer esta aclaración. Por más de 50 años es una de mis apreciaciones personales de cómo son las personas. Es lo que yo he aprendido, ¿verdad? Si uno viviera, por ejemplo, en el mundo de la psicología o de la filosofía, pues uno desarrolla cierto tacto con las personas de esta forma. O si uno fuera comerciante, uno desarrolla un talento para saber tratar a las personas. Pero en mi caso, como pastor o como consejero, he descubierto, y no es una noticia que sea como el hilo negro, sino que he descubierto lo siguiente: la mayoría de personas viven en un modo de víctimas, y cuando dejan el modo de víctima es porque adoptan el modo de inocencia. Eso los convierte a ellos en personas que no pueden ser responsables. No pueden hacer nada porque, como son víctimas, dicen: no, pues yo estoy sufriendo por esto. O puede ocurrir lo siguiente, que digan: es que pues yo no sabía nada, yo soy inocente. Entonces, lo bueno para esas personas es que no se pueden hacer responsables. Por ahí se me vino un pensamiento y se los quiero compartir. Me imaginé a la samaritana en un
departamento de consejería. Y la consejera le pregunta, oye, ¿cómo le haces para equivocarte tan seguido? Y me imagino a la samaritana respondiendo de esta manera y le dice, amiga, yo tengo un secreto. Yo sigo mi corazón. Lo que pasa es que tengo mala suerte en el amor. Me han tocado puros malos maridos. Pero yo sigo mi corazón. Y ahí va para la quinta relación. Entonces, nosotros a veces nos hacemos inconscientes de las cosas, pensando que eso nos hace libre delante del Señor y nos quita responsabilidad, pero no. Voy a dar unas características de los problemas para ver si alguna de estas corresponde a tu situación. Número 1, hay una clase de problemas que no sabemos y no tenemos idea cómo poderlos resolver. Segundo, todo lo que hemos hecho hasta ahora no funciona. El problema número 3, persiste. El problema se mantiene ahí como una columna y no se mueve. Entonces, pueden pasar, número 4, pueden pasar años sin que se resuelvan. Y lo peor, número 5, es que puede pasar de una generación a otra generación. Entonces los hijos heredan problemas, dificultades, hábitos, costumbres que destruyeron la vida de sus padres, pero ellos lo vuelven a repetir. Una situación como esa uno puede decir, oí el caso de 2 hermanos que tuvieron un padre alcohólico, 2 hermanos. Fueron maltratados, abusados por su padre, sufrieron mucho en su infancia y con el tiempo uno escogió el camino del alcohol. Y él decía, yo tomo porque mi papá tomaba. Y al otro le preguntaron, ¿y tú por qué no tomas? Y dice, yo no tomo porque mi papá tomaba. Pudo romper el molde, pudo romper la herencia, pudo romper el hábito, la costumbre, ese destino que el diablo tiene para las personas. Al final de esta clase de problemas ocurren 2 cosas. Número 1, las personas se acostumbran a vivir con el problema. Esto pasa normalmente con las hermanas que tienen un dolor, una afección y que dicen, ya se me va a quitar. Después se me quita. Vamos al doctor. No, ya tomé un tecito y se me va a quitar. Y ahí va. Pasa el tiempo, los males continúan y las personas dicen, pero yo espero que se me va a quitar. Entonces, los problemas, uno se acostumbra a vivir con ellos. El caso de la violencia, por ejemplo, el abuso que puede vivir una persona todos los días, y la persona sufre cada día, pero ahí está, no se va de la casa, está acostumbrada a esa clase de sufrimiento, que no es, nunca podríamos pensar que es la buena voluntad de Dios. Y lo otro es que las personas, les decía que pueden pasar 2 cosas, se acostumbran o las personas se molestan, se resienten y dicen, Dios no me escuchó. Pues ahí está, Dios no me oyó. Dios, yo le pedía tanto que cambiara eso y no lo hizo. Entonces las personas se ofenden, se resienten con Dios, se amargan y se alejan del Señor. O en el peor de los casos, no se alejan, sino que se quedan a vivir una vida estéril, sin fruto. Pero la buena noticia es, número 1, no estamos solos. El Padre envió a Jesús, envió al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios que tiene preciosas y grandísimas promesas. Vamos a tener nuestra lectura en el segundo libro de Samuel, capítulo 21.
Aquí comienza nuestra historia. Vamos a ver 3 situaciones que están entrelazadas, que están unidas y tienen un hilo común que es el que nos puede dar a nosotros la pauta cómo empezar a resolver esta clase de situaciones que por tiempo no se ha logrado. En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, dice, si ya lo tienen, versículo 1, hubo hambre. En otras versiones dice hambruna. La hambruna no es hambre, es un estado más crítico, caótico y sin esperanza. Hubo hambruna en los días de David, ¿por cuánto tiempo? Por tres años consecutivos. Aquí estamos viendo un problema de 3 años. ¿Qué hizo David como rey? Él tenía la responsabilidad, tenía que buscar provisión no solo para su casa, sino para todo el pueblo. Entonces David hizo algo importante que es de las ideas principales que vamos a tener hoy. David consultó a Jehová y el Señor le dijo, la razón es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Aquí debemos preguntarnos, ¿y quiénes eran los gabaonitas? Y esto nos va a llevar al libro de Josué, en el Antiguo Testamento, 6º libro de la Biblia. Resulta que los gabaonitas eran de los pueblos vecinos, de los pueblos filisteos vecinos cuando Israel entró a la tierra prometida. Y ellos en Josué 9, capítulo 9, versículo 4, dice, usaron de astucia. Estas personas sabían que Israel los iba a destruir, entonces ellos dijeron, ¿y qué podemos hacer? Pues tenemos que ser más listos que ellos. Usaron de astucia, en el hebreo es artimañas, se volvieron sagaces para engañar a Josué. Ahora, ¿cómo es posible, verdad, que Josué, siendo un hombre lleno de la presencia de Dios, un hombre tan cerca de Dios, conocedor de las Escrituras, con tanto celo para servir a Dios, porque Josué fue el que dijo, yo y mi casa serviremos al Señor? Entonces dice que, verso 4, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron ¿qué? Sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos, remendados, zapatos viejos, recocidos en sus pies, con vestidos viejos, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Me voy a adelantar porque esta porción está muy buena leerla para entender un poquito. Ellos se presentan y le dicen, venimos de tierra muy lejana, verso 6. Y miren, inmediatamente van directo a lo que ellos querían. Haced pues alianza con nosotros. Ellos llegan y dicen, nosotros venimos de lejos, mira, aquí están las pruebas. Y lo que queremos es hacer alianza con ustedes. Por favor, hagan alianza con nosotros. Y los de Israel, con un poquito de prudencia, respondieron a los heveos, que estaban los filisteos, heveos y etcétera. 7 pueblos diferentes. Ellos dijeron, pero es posible que ustedes puedan vivir entre nosotros, ¿cómo vamos a hacer alianza? Y ellos le respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Fíjense cómo están poniendo unas palabras que son agradables para las otras personas. Dicen, no, pues nosotros somos tus siervos. Ellos no están respondiendo si viven cerca o no viven cerca, solo dicen, es que nosotros venimos de lejos y queremos ser sus siervos, hagan alianza. Una alianza significa defender a la otra persona. Si es atacada, irla a defender. O sea, dejar todo lo mío por ir a socorrer con los
que uno ha hecho alianza. Y ellos respondieron, verso 8, nosotros somos tus siervos. Y Josué les volvió a decir como que no le latía, ¿verdad? Un poquito de sentido común, un poquito de entendimiento, un poquito como de sentido común. ¿Y ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen? Y ellos dicen, mira, venimos de tierra lejana y aquí otro gancho por causa del nombre de Jehová tu Dios. Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y cómo le hizo a los 2 reyes que ya habían derrotado. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomen en sus manos provisión para el camino, id al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos sus siervos, y una vez más, directos, incisivos, hagan alianza con nosotros. Es lo que queremos. Y sigue el engaño, este pan estaba caliente, estos cueros estaban llenos del vino, y todo eso se ha arruinado por la distancia del camino. Ahora, vean en el versículo 14, aquí está la clave. Todo este pasaje está centrado aquí, este es el punto principal, verso 14. Y los hombres de Israel, ¿qué hicieron? Tomaron el presente. Lo que ellos decían, nosotros les traemos un regalo. Bueno, ya no sirve, está mohoso, está seco, está duro, era un pan feo, nadie se lo puede comer. Pero es lo que les traíamos. Y ellos aceptan algo sin valor. Primero, ellos tomaron de las provisiones de ellos y el punto importante, ¿y qué más? ¿Qué pasó? ¿No qué? No consultaron a Jehová. Algo les decía que aquello no estaba bien, pero al final hubiera sido un poco tal vez de malicia, de sentido común y decir, bueno, espérense un momento, nosotros no sabemos quiénes son ustedes, déjennos ver. Y si vamos a hacer una alianza, posiblemente sobre ciertas condiciones, porque si ustedes nos mienten, no podemos hacer alianza con ustedes. Si hubieran puesto una cláusula, si hubieran hecho algún acuerdo, algún arreglo, se hubieran librado de esta situación. Pero ellos no hicieron nada, tomaron los presentes como que fueran regalos bonitos y luego no consultaron al Señor. Y dice el verso 15 que Josué hizo paz con ellos y celebró una alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pero pasados 3 días, después que hicieron alianza, oyeron ¿qué? ¿Qué eran? Sus vecinos. O sea, se los habían llevado al engaño de una manera tan, que dice, es que fue tan infantil. Algunos dicen, es como quitarle un dulce a un niño. Y salieron los hijos de Israel y al 3er día llegaron a esas ciudades y no los mataron porque habían hecho un juramento delante de Dios, pero toda la congregación estaba molesta contra los líderes. Pero ellos respondieron, mire, ya les juramos, ni modo, ya nos comprometimos, ya dimos la palabra, entonces no podemos hacer nada. Sí, nos equivocamos, estuvo mal, pero ahora no podemos hacer nada, estamos en desventaja. Entonces dijeron, dice el verso 21, dijeron de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Eso es cuando ya te engañaron, dice, ¿y por qué me engañaste? Ya te engañaron, ¿no? Pues ya, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Como que eso pudiera resolver algo. Entonces Josué dijo, ¿y por qué nos engañaron diciendo que habitaban lejos? Aquí ocurre algo. Josué pronuncia una maldición para aquellas personas. A través de la Biblia se puede ver cómo para el mentiroso
puede venir una maldición en su vida. Y aquí Josué dio una palabra, dice: ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua. Ustedes van a estar bajo servidumbre toda su vida por la mentira. Volvemos ahora a Samuel, porque ya sabemos entonces quiénes son los gabaonitas. Unos vecinos de Israel que los engañaron y que consiguieron salvar su vida a base del engaño. Pero con eso vino una maldición a sus vidas para tener un servicio constante toda la vida. Iban a vivir para servir en el templo. Entonces, si volvemos a Samuel, dice el versículo 2, cuando el Señor le dice fue por Saúl que los quiso matar, entonces el rey llamó a los gabaonitas, a los que estaban de ese pueblo, y dice, aquí nos aclara nuevamente, que no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, de los vecinos, pero a los que se les había hecho juramento. Pero Saúl, en tantas acciones de locura, había procurado matarlos porque quería hacer como una especie de limpieza étnica, porque tenía temor de tantas personas, estaba temeroso de mantenerse en el trono, que había mandado a matar a muchas personas. Incluso en un momento de locura mandó a matar a los sacerdotes del Señor. En esas etapas de locura, dice primer libro de Samuel 16:14, que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Aquel hombre que había sido ungido como rey, como gobernante, como el representante del pueblo ante Dios, como la autoridad de toda una nación, ahora el Espíritu de Dios ya no estaba en él. ¿Qué tenía ahora? ¿Quién le atormentaba? ¿Quién era su acompañante? Lean, por favor. Un espíritu, ¿qué? Malo. No vamos a encontrar en la Biblia que los demonios son buenos. En un tiempo tuvo la presencia de Dios, ahora lo que tenía era espíritus malos que lo atormentaban. Y bajo la influencia de ese espíritu, leemos a través del libro de Samuel que varias veces intentó matar a David, mientras David le tocaba para calmarlo, porque los mismos criados le dijeron: necesitamos que venga alguien y toque, y tal vez con eso te vas a tranquilizar. Y le dijeron: y sabemos de uno, que era David. Y lo trajeron, y cuando David tocaba el arpa, que esa es la gracia de tocar un instrumento, no saber tocarlo, sino tener la unción para tocarlo, porque es cuando hay resultados. Cuando David tocaba el arpa, los demonios se iban. Saúl quedaba sorprendido de aquello, cómo era que a través de ese hombre tenía alivio, ¿no? Vamos por un momento, disculpen, ahorita vamos a regresar al capítulo 21. Vamos, segunda de Samuel, primer libro de Samuel, 22:17, donde Saúl da la orden para matar, imagínense esto, a los sacerdotes, a los que Dios había puesto para ministrar. Dice el versículo 17, dijo el rey a la gente de su guardia: volveos, maten a los sacerdotes de Jehová, porque ellos están con David. Y dice que los siervos del rey, judíos, no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Pero este Saúl tenía un hombre, un sirviente, que era edomita, no era del pueblo de Dios. Y ese hombre mató en aquel día a 85 varones que vestían el efod de lino.
Y mataron, dice el verso 19, en la ciudad de Nob, la hirieron a filo de espada, a hombres, a mujeres y niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Piensa un momento, ¿no estaba loco este hombre para atentar contra el Señor, para matar a los sacerdotes, para matar niños inocentes del pueblo de Dios? Entonces, la locura de Saúl no tiene límites. ¿Por qué? Mira, es que él tenía muchos celos, él estaba enojado con David. No, es porque el Espíritu de Dios se había apartado. Y la influencia que ahora tenía, la influencia poderosa, eran los demonios. Lo incitaban a ir en contra de la voluntad de Dios, a hacer una cosa una y otra vez. Si una persona se aleja de Dios, ¿crees que está en un terreno neutral? Si una persona conoce el Evangelio, pero se aparta, ¿tú crees que él va a estar en una zona neutral donde ni Dios ni el diablo? ¿Cuántos pensarían eso? Porque debo decirles que eso es una mentira. Si una persona le da la espalda a Dios, le está abriendo las puertas al diablo. Si se aleja de Dios y pierde la influencia, lo que va a tener en su vida es la influencia, la opresión de demonios. Así que vemos en este hombre Saúl tantas locuras. Ahora sí regresemos por favor al segundo libro de Samuel 21:3. Dice que David, consciente de aquella situación y sabiendo que no tenía mucho con qué negociar, no había mucho cómo poder resolver, tenía prácticamente las manos atadas, y le dice a los gabaonitas, verso 3, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué les puedo dar por satisfacción para que ustedes hagan algo? Imagínense en qué punto estaban, que ahora los que no eran del pueblo de Dios iban a hacer algo espiritual. Dice, ¿qué puedo hacer por ustedes para que ustedes bendigan la heredad de Dios? O sea, nos falta la bendición por causa de aquel hombre, y en ustedes está cambiar esto. Por favor, ¿qué podemos hacer por ustedes? Y tal vez no les guste lo que ellos dijeron. Dice, David siguió hablando en el verso 3, ¿verdad? Para que bendigan la heredad de Jehová. Y la petición de ellos fue, danos 7 descendientes de ese hombre Saúl, y nosotros los vamos a ahorcar. Aquí la justicia era ojo por ojo. Saúl mató a muchos de los gabaonitas, y ahora dicen ellos, queremos 7 descendientes de ese hombre y los vamos a ahorcar. ¿Cómo les decía que David estaba como con las manos atadas? Si no actúa bajo esta petición, la hambruna iba a seguir. Así que David tomó una decisión muy difícil. Tuvo que escoger 7 descendientes de Saúl para entregarlos. Ahora, ya tomando un poquito la idea, pudiéramos decir que en este caso David fue inocente. El pueblo de Israel fue inocente. El causante de aquella desgracia fue Saúl. Ya que se hicieron los sacrificios y todo, dice la Biblia, que la tierra, Dios fue propicio a la tierra. Porque no me quiero desviar, pero la idea en la Biblia es que la sangre derramada en la tierra clama por venganza. Toda sangre que se derrama violentamente, esa sangre clama venganza. Entonces ya vemos que David y el pueblo fueron inocentes. Y aquí hay algo importante que debemos recordar, que David, yo creo que la mayoría lo percibimos como un hombre espiritual, ¿sí? Un hombre guiado por Dios, ¿sí? Un hombre temeroso de Dios, un adorador,
sea, David tenía muchas cosas buenas. Mi pregunta es, ¿por qué no consultó en el primer año? ¿Cómo un hombre tan cercano a Dios ve la desgracia en toda la nación y no pregunta, no consulta? Ahora uno pudiera decir, bueno, es que ahorita por las situaciones a nivel mundial, por eso tenemos sequías y por eso nosotros tenemos el problema del niño, de la niña, y así le buscamos quién es el responsable y quién es el culpable. Pero nunca vamos a decir, no hemos orado como iglesia para que Dios cambie por lo menos la situación de Israel. Porque Israel era un pueblo tan especial que dice la Escritura, dice el Señor, yo cuido sobre esta tierra de día y de noche. Yo mandaré a esta tierra la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esta tierra le dará pasto para sus animales, le dará grano en abundancia. Ustedes van a tener abundancia porque yo cuido de esta tierra. Ahora, si tienes estas promesas tan maravillosas, es bueno que te preguntes entonces, si Dios ha prometido bendecirnos, cuidar la tierra, ¿por qué tenemos la hambruna? Primer año. Bueno, esperemos, así actúan las personas inocentes, que dicen, bueno, esperemos que el próximo año todo cambie. Como nos decimos en el fin del año, ¿verdad? Que ahora venga, que este año sí todo lo bueno venga sobre ti. Pero no consultó al Señor. 3 años de hambruna. ¿Por qué fueron 3 años, hermanos? Porque David no consultó al Señor. El mal duró 1 año, la hambruna vino un segundo año y un tercer año hasta que David dijo, ¿qué pasa, Señor? Un poco lenta la respuesta, creo yo, por la gran responsabilidad que él tenía como rey. Y entonces el Señor le dice, es por causa de Saúl. Luego que se resuelve eso, Dios fue propicio a la tierra. Ahora, mis hermanos, hace 8 días aquí se predicó de otro evento con David. Así que ya vimos un aspecto en la vida de Josué, cuando no consultaron al Señor, cuando recibieron los presentes, cuando hicieron un pacto, un juramento. Ahora vemos a David que tiene un problema que han pasado 3 años para resolverlo. Y vamos a ver otra situación siempre con David. Vámonos ahora al libro 2 de Samuel 24:1. Y debemos leerlo en 2 versículos, 2 libro de Crónicas 21:1. Porque si lo lees en uno, te puede sacar de onda, te puede causar un poquito de confusión. Si leemos Samuel, dice 24:1, volvió a encenderse la ira de Jehová ¿contra quién? Contra el pueblo de Israel. Algo no estaba bien en el pueblo de Israel, entonces Dios, eso fue una provocación y Dios dijo, tengo que actuar. ¿Y cómo? Aquí dice que incitó a David contra ellos y que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pero si leemos Crónicas, 2 libro de Crónicas 21:1, dice, Satanás se levantó contra Israel. ¿Y qué? E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Las mentes neófitas dicen, ahí está, entonces Jehová es Satanás, porque lo hizo y lo hizo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, lo que las mentes neófitas no entienden es que Satanás es un instrumento de Dios. Dios puede usar la maldad de Satanás para hacer su voluntad. Así que lo que hizo Dios, permitió que Satanás viniera contra David y le pusiera en su cabeza que si
pudiera él saber el número de soldados, tendría un reino más firme, más seguro y más poderoso, siempre y cuando tuviera el número exacto de sus soldados. Aquella orden le molestó a todo el mundo, hasta los más malos dijeron, eso no está bien. Pero David, una vez más, quiso hacer su voluntad. Y Dios mandó un juicio sobre David y sobre el pueblo de Israel. ¿Contra quién era la molestia del Señor? ¿Se recuerdan? ¿Contra quién? Contra el pueblo de Israel. ¿Y a quién usó? Al diablo. ¿Y qué hizo el diablo? Le puso a David ese deseo de contar a sus soldados para apoyarse mejor en ellos. En primer libro de Crónicas 21:12, cuando aquellos se dieron cuenta que estaba muy mal, David reconoció que lo que había hecho era una locura. Le dice, de todos modos, el castigo viene. Escoge para ti, ahora tú vas a decidir. Escoge 3 años de hambre. Ya David sabía que era eso, la hambruna. O 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O por 3 días la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel, le dice el profeta. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Verso 13, David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová. ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas en extremo. Pero no caiga yo en la mano de los hombres. Y dice el versículo 14, el Señor envió una peste en Israel y murieron 70,000 hombres. Dirá, oye, ¿por qué tenían que morir estas personas? Recuerden, Dios ya estaba molesto con Israel. Quería traer un castigo sobre ellos. Y usó el engaño de David para, cayendo en esa tentación, traer el juicio sobre aquellos que no lo amaban o que eran malos en su corazón. Si te preguntas, ¿murió gente inocente ahí? ¿Murieron del pueblo de Israel personas que eran buenas? Te voy a responder. Lo más seguro es que no. Porque Dios sabe hacer una separación, una diferencia entre el que le ama y el que no le ama. Dios sabe quién es sincero y quién es, pues quién sabe cómo sea. Vamos a libro del Éxodo. Aquí tenemos un ejemplo donde se le da la palabra al faraón y Moisés le dice, 9:4 de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, así que no está lejos. Y Jehová hará, ¿qué? 9:4. Éxodo 9:4. Jehová hará ¿qué? ¿Qué hará Dios? Una separación. Dice, hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de lo que es de los hijos de Israel. Va a venir una plaga y va a matar a todo el ganado. Pero el ganado de Israel, ningún animalito va a morir. Para que sepas que el Señor hace separación. Y dice, verso 5, Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. O sea, no es que va a ser una coincidencia, una casualidad. Mañana Dios va a intervenir para demostrar que Él trae juicio sobre quien Él quiere, sobre quien lo merece. En este caso, sobre todo el ganado, la riqueza de Egipto.
el versículo 6 dice: al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel, ¿qué? No murió uno. Aunque estuviera enfermito, no murieron. Los animalitos del pueblo de Dios fueron protegidos por la mano del Señor. Todo el ganado sano, fuerte del faraón, todos esos perecieron. Hay otro texto que vamos a comparar, está en el capítulo 11 y versículo 7. Cuando va a venir la plaga de la muerte de los primogénitos. Dice, verso 7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ¿qué? Ni un perro moverá su lengua. ¿Para qué? Para que sepas que Jehová Dios, ¿qué hace, hermanos? Hace diferencia entre el que le cree, el que le ama, el que le sirve, el que confía, de aquel que no. Dios sí puede ver esa, y entonces Él hace la separación. Dios, o sea, ¿fue una casualidad que murieran aquellas personas? No lo creo. No tenían el corazón recto delante del Señor y fueron los que murieron. Lo mismo cuando mandó las serpientes. ¿Qué dice la Escritura? Murió mucho pueblo porque las serpientes los mordían. Yo creo que aquí también aplican estos versículos donde Dios hizo separación de los que eran buenos y de los que eran malos. Así que las serpientes tenían un receptor para decir a quién picar y a quién no. A este sí, no, a este sí, no, a este, vámonos sobre este. ¿Por qué? Porque Dios conoce quién es recto y quién es torcido. Volvemos al segundo libro de Samuel 24:10 y vamos a encontrar la clave de aquella situación. Dice el 24:10, segundo libro de Samuel: después que David hubo censado al pueblo, ¿qué? Le dolió, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy, muy neciamente. Versículo 8. Aquí está la clave para entender por qué fue que David cayó en la tentación de Satanás. Verso 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que. Te ruego que. 21:8 pero en el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas 21:8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Cuando una persona hace su propia voluntad, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a actuar? Locamente, neciamente, estúpidamente, todos los adjetivos que le puedan poner, porque la iniquidad es una locura donde las personas quieren hacer su propia voluntad, pase lo que pase, cueste lo que cueste, no importa si Dios los advierte, no importa si Dios les está avisando, ellos quieren hacer su voluntad. Por eso fue que David hizo el censo, porque Satanás apeló a los deseos de su corazón. Y David dijo: ¿por qué no lo voy a hacer? Soy el rey. Cuando le dijeron no lo hagas, se puso necio y dijo: quiero que lo hagan. Ahora lo van a hacer. No me van a decir a mí cómo gobernar.
Hasta las peores personas dijeron, no es bueno lo que estás haciendo. Entonces encontramos aquí, vamos a unir los puntitos, tenemos 3 puntos. En Josué, lo que nos decía era que no consultaron a Jehová y entraron en una relación con quien no debían. Dice, ya lo leímos, no tienen que buscarlo, Josué 9:14. Los hombres de Israel recibieron las provisiones, recibieron el pan mohoso, recibieron basura e hicieron pacto con ellos por una razón. ¿Por qué? No consultaron al Señor. Porque la hambruna duró 3 años. Ahora nos pasamos con David. Vamos a unir el primer punto de Josué. No consultaron. Con David sí consultó, pero tardó mucho. Pero sí consultó. Vamos a decir, lo bueno es, sí consultó. Se tardó. En el primer año él debió haberlo resuelto, pero pasó el tiempo. Más sufrimiento, dolor y lo más seguro es muerte. Y todos esos 3 años pasaron porque David no consultó al Señor. Ahora, ¿por qué vino la plaga sobre el pueblo de Israel? Estamos con David haciendo su voluntad por su iniquidad, hermanos. Lo que pasa es que no vemos nosotros las consecuencias de todo lo malo que puede ocurrir cuando nosotros hacemos nuestra voluntad. Y les voy a decir una cosa, a pesar del estudio de hoy y de lo que ustedes quieran que pase, les puede temblar la tierra, que en ese momentito todo el mundo se vuelve santo, espiritual y orador. Les podría abrirse la tierra y espantarse, pero saliendo de eso al rato van a querer hacer su propia voluntad. Quiero terminar dándote una promesa, dándote una palabra de esperanza, aclarándote. Número 1, Dios no se goza de tu dolor. El dolor que nosotros podemos sufrir nunca es un gozo para el Señor. Dios no es vengativo para decir, ahí está, qué bueno que te pasó, ya ves, por necio, por hacer tu voluntad. Dios no es así. Pero trató severamente con David. Dios se goza en hacernos bien. Y la mayoría de nosotros necesitamos volver a Dios, volvernos al Señor, abrir nuestro corazón con sinceridad, buscar su rostro. El problema de Josué fue, no consultó. El problema de David fue, consultó tarde. Creo que antes de que ocurran cosas más difíciles, debemos volvernos y humillarnos ante el Señor y consultarle cómo es que está nuestra situación delante de Él. Otra cosa más que quiero decirte es que si tú buscas al Señor con todo tu corazón, nunca serás avergonzado. Y quiero traer una promesa preciosa que está en el libro de Jeremías 32-39. Jeremías es el profeta que le dice a Israel, ustedes van a ser esclavos, van a ser llevados a Babilonia, arrastrados, van a ser humillados, pero yo no los voy a abandonar. Después de 70 años los voy a bendecir y los voy a traer nuevamente a esta tierra. Y en ese contexto, en esa promesa, dice el capítulo 32, verso 39 al 41. Cuando yo los traiga, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. O sea, el bien del Señor ves que es generacional, es para ti, es para tus hijos, es para tus nietos. Por eso es importante hablarle a nuestros hijos, llamarles la atención y poder instruirles en el camino del Señor, porque entonces la bendición vendrá sobre ellos. Y si ellos realmente entienden esto, la bendición vendrá sobre sus hijos, nuestros nietos.
Dice el verso 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y leamos juntos el verso 41. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Me alegraré con ellos haciéndoles bien. Eso es lo que alegra a Dios, hacernos bien, bendecirnos, ayudarnos, salir de nuestros problemas. Pero lo que debemos hacer, según lo que vimos hoy, es consultarle, consultar al Señor. Y estoy seguro que si lo haces de corazón, te va a responder. Por favor, oremos. Padre bueno, te damos gracias. Te damos gracias con todo el corazón por tener en esta enseñanza una luz para nuestra vida. Un entendimiento claro de que tú puedes resolver los problemas más difíciles de nuestra vida. Lo ponemos todo en tus manos, clamando misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga a todos, hermanos. Amén.